buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Guillermo Alba y hoy damos inicio a un nuevo programa Fe en Controversia. Queremos presentar al equipo de podcast Fe en Controversia. Tenemos como productor a Álvaro Alanoca, coproductor está Jafet Alba y nuestro panelista Juan Condori. Muy buenas noches, Juan. Muy contento, Guillermo, de estar el día de hoy como invitado, como panelista en su programa Fe en Controversia, donde estaremos tocando muchos temas muy interesantes que estamos seguros de alguna manera ha de ayudar al crecimiento espiritual de cada uno de los hermanos y amigos que puedan llegar a observarnos. Hoy tocaremos un tema muy especial. Claro que sí. Eh, pero inicio, Juan, quiero compartirle algo de la situación polémica que pasa Israel con Irán. Es algo muy tremendo, ya creo que van lanzando misiles también allá y posiblemente haya una tercera guerra mundial. Terrible, terrible. Es complicado. Las noticias que escuchamos sobre el Medio Oriente dan mucho que desear, más extraordinariamente en la Escritura, en la palabra del Señor, ya estaba profetizado todo esto. Hace un año atrás hice una enseñanza hablando acerca del conflicto del Medio Oriente y es increíble, vamos a Dios, si Dios permite, vamos a traer un extracto de aquello donde mencioné con claridad que Irán iba a levantar una guerra contra Israel. Todo se está preparando para lo que la iglesia espera, el arrebatamiento, ¿no? Todas las profecías deben de cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia y esto también es un hecho que, aunque de alguna manera entristece el corazón porque una guerra es algo lamentable, lamentable, pero es algo que tiene que suceder, esto es algo que tiene que acontecer. Pero crea algo de todo corazón, que Israel va a salir vencedor. Israel no puede perder, Israel va a salir vencedor. El doctor David Diamond decía algo que es real. Si de alguna manera en este tiempo Israel perdiera, desapareciera por la cantidad de misiles que están mandando, por decirlo así, borraran a Israel del mapa, por decirlo así, como dijo el doctor David Diamond, bote la Biblia, deseche la Biblia, agarre la escritura y bótela al basurero, porque Dios habría fallado, puesto que hay planes extraordinarios para el pueblo de Dios para los últimos tiempos. Bueno, hay gente que en este tiempo tendría que prepararse para poder pasar esa situación. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar algo muy importante. Hablaremos de fe en controversia. Primeramente queremos tomar esta parte, la fe. Quiero compartirle y preguntarle, ¿qué es la fe para usted? Bueno, la fe es algo que cada uno de nosotros sería conveniente y necesario conocer. Mas antes de quizás yo poder vertir algún criterio, vamos a irnos a la Escritura, que la palabra dice que es la más segura, la más certera. Y tenemos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1, donde está escrito un concepto real de lo que viene siendo la fe. Escrito está, es pues la fe, nos dice, la certeza de lo que se espera, como primer punto. Y como segundo punto, la convicción de lo que no se ve. Entonces nos dice que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos. Es algo en que ponemos nuestra confianza. La fe como principio es algo donde ponemos por entero, el 100%, si valdría el término, nuestra confianza. Una confianza totalmente ciega. En este caso, nuestra fe va enfocada a Dios. Es pues mi fe una confianza plena en la existencia de Dios, en las promesas de Dios, en lo que Dios ha hablado a través de la Escritura. ¿Y por qué fe? Porque nadie ha visto a Dios. Nadie lo conoce, nadie lo ha observado, nadie lo ha palpado. No sabemos su forma, la forma que tiene Dios, no lo conocemos. Pero aceptamos de su existencia y de su palabra solo a través de la confianza que tenemos dentro de nosotros. Y a eso le llamamos fe. Entonces la fe viene siendo una confianza que tenemos acerca de algo. Pero en este caso, nuestra confianza neta para con Dios, ¿no? Si podemos hablar de un símil entre qué es la fe es la confianza neta que nosotros tenemos que tener para con Dios en todo lo que ha dicho a través de su palabra. Y la segunda parte del versículo dice que también es la convicción de lo que no se ve.
Y esa es la forma en la cual la fe actúa. Por ejemplo, Guillermo, me imagino que tienes muchos planes, muchos proyectos. Estoy viendo el estudio, está bonito, está hermoso, qué lindo que miren los hermanos que están trabajando acá. Pero me imagino que tienes muchos planes. Quieres que esto crezca. Cuando dice la convicción de lo que no se ve, es que uno que cree, uno que tiene fe real, en un momento dado, en su mente, en su corazón, automáticamente se imagine. Debes de imaginarte, por ejemplo, hermano Guillermo, que este estudio será 3 veces más grande, 4 veces más grande. La palabra de Dios dice que Él concederá los anhelos de nuestro corazón. Claro. Entonces, según los anhelos del corazón que tú llegues a tener, ese nivel de fe tienes que plasmarlo como algo que ya existe, como algo que ya es real. Había un gran predicador, el hombre que tuvo la iglesia más grande del mundo, Paul John Quichó. Él decía, no, yo me embarazo, decía, ¿no? Me embarazo de la fe. En un momento dado eso doy a luz, decía. Y más o menos también es así. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener esa convicción de creer verdaderamente, tener fe en que si algo anhelo, algo bueno por supuesto, tenga la convicción de que ya existe y aquello en determinado momento sucederá. Mire, esa es la fe. Tan buenísima respuesta, bíblicamente. Hay mucha gente que nos está viendo y quiero hacerle una pregunta más, una segunda pregunta más, ¿no? Ahí va la pregunta. ¿Hay diferencias en el concepto de la fe entre las religiones del mundo? ¿Qué nos podría decir eso? Claro. En el mundo, vamos a decirlo así, existen N religiones. N religiones. Por ejemplo, en el mundo hindú, los hindúes tienen casi 300.000 dioses. Es increíble. Traje una imagen que está en producción, donde vamos a ver de alguna manera algunas diferencias entre lo que viene siendo la fe para cada una de las religiones más grandes que existen. Hay 6, 7 religiones grandes. Solamente esas vamos a observar, vamos a ver, y quiero que el público pueda observar de alguna manera cuál es la diferencia entre estas. Entonces, quiero que observemos las 6 religiones más grandes que tiene el mundo. Hablamos del cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo y, por supuesto, el animismo, ¿no? Y tenemos el concepto de fe de cada una de las creencias de las religiones. También vamos a hablar un poco acerca de la base de salvación, cómo creen que ellos pueden ser salvos y, quién sabe, también algunas prácticas claves que cada religión realiza. Por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Su concepto de fe está basado en que Jesús es el Salvador, ya que está escrito que el autor y consumador de nuestra fe es Jesús mismo. Entonces, en el concepto de la fe dentro del cristianismo está basado en que Jesús es el Salvador. La base en la cual el cristianismo cree en su salvación viene siendo la gracia, que quiere decir mediante la fe, que la salvación es netamente por la fe, ¿no? Por la fe. ¿Y fe en qué? Fe en Dios, fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y tiene algunas prácticas del cristianismo, como la oración, el ayuno, el estudio de la Biblia, el bautismo y algunas situaciones más. Ahora, a comparación, por ejemplo, del Islam, ¿no? Que es una religión gigantesca de millones y millones de miembros, algunos dicen que una tercera parte del mundo quizás practica el islamismo y es algo increíble. El Islam no cree en Jesús. Tienen un profeta propio, un profeta al cual le llaman Alá, al cual prácticamente lo deifican, ¿no? El islamismo procesa su fe, tiene su confianza en aquel profeta que le llaman Alá. Ahora también el islamismo tiene otros profetas, los mismos que utiliza el judaísmo, por ejemplo, ¿no? Ahí hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob. La base de su salvación del islamismo viene siendo la fe más las obras, que quiere decir que si uno quiere ser salvo, no solamente es suficiente con la fe, sino que tiene que hacer obras. Y le digo algo bien interesante sobre el islamismo. Por ejemplo, en una de sus obras de salvación, uno de los pilares menciona, ellos dicen que es conveniente ir a una guerra santa. El Islam siempre está en guerra, particularmente con Israel. Y en uno de sus edictos ellos mencionan que si un islamista muere en una guerra
por defender su creencia, por defender su religión, muere en una guerra, ¿no? Ya sea de una u otra forma, pero muere en una guerra santa, en una guerra por su religión, inmediatamente esa persona, su alma asciende al paraíso y en el paraíso, dicen ellos, le va a esperar 70 vírgenes para él. Es extraño, ¿no? Son sus creencias, sus formas de pensar en los cuales está basado su salvación. Ahora, tienen algunas prácticas también muy parecidas al cristianismo, como ser la oración, el ayuno, y practican mucho lo que es la limosna también. El judaísmo habla de la fidelidad a Dios mediante la Torá. Su base de salvación viene siendo la obediencia al pacto, el primer pacto, el pacto antiguo, el pacto de Moisés. Ellos creen que si obedecen el pacto de Moisés, inmediatamente pueden llegar a la salvación. No, eso es guardar el sábado y bueno, una serie de situaciones que ellos tienen que obedecer. Y ahí está también en sus prácticas el estudio de la Torá, el guardar el día sábado, el guardar los mandamientos y demás. Tenemos el hinduismo, la devoción a todo tipo de Dios. En el hinduismo se supone que hay como 300,000 dioses. Es increíble. En la base de su salvación hablan del karma y la reencarnación. ¿Qué es eso del karma? Que en esta vida todo lo que tú hagas la tienes que pagar en esta tierra. Si haces mal, en un momento dado el karma te va a llegar. Tal vez has escuchado esa expresión. Esa expresión de alguna manera viene del hinduismo, que si haces algo, te va a tocar también vivir lo mismo. Haces bien, te toca bien. Haces mal, te toca mal. Cuando haces bien, ellos ya no le llaman karma, le llaman dharma. Que tú haces dharma. Que tú haces algo bueno, te llega algo bueno. Karma le llaman algo malo. Que tú haces algo malo, te llega algo malo. ¿No? Y también hablan de la reencarnación, que en un momento dado tenemos que regresar a esta tierra hasta que lleguemos a un nivel de espiritualidad. Ellos hablan del séptimo nivel y demás. Hasta que lleguemos a un nivel de espiritualidad muy elevado y ya podamos llegar a la salvación. Ellos hacen meditación, hacen yoga. Mire, el budismo habla sobre la confianza en el Dharma, con lo que estuvimos mencionando en ese momento. Hablan de la iluminación personal, que de alguna manera es una práctica muy relacionada con el hinduismo. Es también un crecimiento espiritual que ellos creen que se puede llegar a través de las obras, el Dharma, hacer cosas buenas. Ellos van a ir creciendo personalmente y en este caso espiritualmente y llegar a la salvación. Practican también la meditación y la compasión. Y por último, una de las grandes religiones que de alguna manera también está dentro del mundo aymara, la cosmovisión andina. Nosotros como bolivianos quizás muchos pertenecimos a esta religión. ¿A cuál? Al animismo. El animismo es poner la fe en espíritus ancestros, espíritus ancestrales. Como por ejemplo la Pachamama se habla, ¿no? Espíritus ancestrales. La base de su salvación está en la armonía con la naturaleza, la armonía con la madre tierra. Y las prácticas que ellos realizan, en donde ellos ejercen sus creencias, vienen siendo los rituales, las ofrendas, las chayas, todo lo que se practica en diferentes festividades, ¿no? Es práctica religiosa que se conoce como animismo. La cosmovisión andina, en este caso, entraría catalogado como una religión animista. Mire, hermano Guillermo, es interesante cómo las diferentes religiones tienen diferentes conceptos de lo que viene siendo aún la fe, ¿no? Dijimos que la fe es poner nuestra confianza en algo, confianza en Dios. ¿Para qué? Para la salvación de nuestras almas. Y demostramos esa confianza a través de algunas prácticas que realiza el mundo cristiano. Lo mismo hacen los demás, pero su confianza no está en Dios. O bien está en Alá, o bien está en la Torá, o bien está en la devoción a otros dioses, en el Dharma, en sus ancestros, en sus creencias. De esta forma es la diferencia de las religiones en el mundo. Juan, muchas gracias por compartirnos esta pregunta. Evidentemente, a veces muchos lo confunden la fe con creencias. Creo que no son iguales, ¿no?